El miércoles y el jueves en Buenos Aires se realizó la 5ª Cumbre Mundial de Salud Mental. Sí. Allí, la directora de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, se llama Deborah Kestel, alertó sobre este dato. Allí estamos viendo al presidente de la Nación y a la ministra Carla Bisotti porque fueron parte de la cumbre. Te decía, esta funcionaria de la OMS indicó lo siguiente: por la pandemia de la COVID que tuvimos hace ya 3 años, Sí. aumentó un 25% la cantidad de personas con depresión y ansiedad en el mundo. También alertó sobre el impacto del cambio climático en la salud mental, fundamentalmente, perdón, Reponete, Colo, reponete. de los jóvenes que están muy preocupados por su futuro. Sí. Claro, Nuni, vos ayúdame más con esto. La ansiedad tiene que ver justamente con la preocupación por el futuro, el Claro. temor a lo que va a venir, Exacto. a no saber qué es lo que va a venir. Y en un contexto de tanta incertidumbre, sumado a que venimos de una pandemia que nos obligó, también por una cuestión de recaudo, a estar en casa, Sí. a cambiar nuestra dinámica de vida, Hábitos. a nuestros hábitos, y que y que se redujo notablemente la posibilidad de sociabilizar también, y que no sabíamos qué iba a pasar. Recordemos que la primera etapa de la pandemia fue no sabemos qué va a pasar. La primera etapa de la pandemia fue esto, dura 15 días, todos adentro y estaba todo bien. Iban 6 meses y ya no sabíamos Y no qué sabíamos hacer. qué hacer. Bueno, eso generó un cambio, obviamente, en nuestra psiquis. Y en términos colectivos, sumado a que, por ejemplo, la situación socioeconómica de nuestro país tampoco ayuda. No. Bueno, en estas condiciones, la salud mental es un tema que no hay que verlo. No hay salud sin salud mental. Es No. el lema. ¿Por qué? Porque hay una mirada integral de la salud mental, no como algo aislado de todo lo que nos pasa, de todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, por un lado, y de todo lo que le pasa a la sociedad, por el otro. No. Es un conjunto y hay que pensarlo como de forma integral para poder también elaborar políticas de Estado que tengan una concepción que pueda integrar todos los aspectos de la vida social. Si nosotros, que es lo que dicen aquí en el Congreso, si podemos detectar cuáles son los factores sociales, ambientales, culturales, económicos que interfieren en la vida de una persona, vamos a poder también trabajar en la salud mental de la comunidad. De hecho, esos factores o esos determinantes que acabas de nombrar, en la nueva ley de salud mental sancionada en 2010, tienen un orden por una cuestión a propósito, digamos. Claro. Que esté primero lo histórico, lo cultural, lo económico, lo social, lo biológico, lo psicológico. O sea, están enlistados por un orden de prioridad. Tienen el orden que tienen por una prioridad. Mirá vos. Una cuestión de prioridad. Eso es lo que tiene la nueva ley a comparación de la antigua. Claro, además, este proceso de desmanicomialización Sí, qué palabra tremenda. es tremenda, pero bueno, encierra justamente un concepto muy fuerte que Que es tiene romper el manicomio, es romper el concepto. romper el manicomio y es romper el depósito de locos. Exacto. Que vayan a un hospital general, no que se los trate en un lugar aparte que sea manicomio. Ya, ese concepto de romper el manicomio está en práctica, digamos. Está Claro, en práctica. en eso Pero está, falta. falta todavía porque la ley de salud mental justamente prevé esto. Este es un factor. Pensar en la enfermedad o el malestar mental de otra manera. Ajá. No, está prohibido crear nuevos manicomios. Los que están se tienen que ir modificando. Y adaptando a la actualidad. Río Negro creo que es la única provincia que no tiene más. Claro, exacto. Otro tema que también forma parte de los ejes temáticos de la cumbre son los determinantes sociales, económicos y ambientales. Y me parece importante esto, sociales y ambientales. En una sociedad, en una comunidad donde el ambiente no se cuide, también va a ser difícil que tengamos una vida sana. Que no sea es tan simple como contundente de entenderlo. El impacto del cambio climático también afecta a la salud mental y la salud mental y los lugares de trabajo, por supuesto, ¿no? Pensemos todas las personas que pueden trabajar. Recién hablaba Sergio algo de que tiene que ver con la jornada laboral. Claro. Y si estás más de 12 horas trabajando por día en un lugar que no es agradable, y la salud mental se va a ver afectada, Hay sin un duda. viejo principio anarquista, obviamente, que tenía que ver con la formación de sindicatos en otro Sí, momento del mundo. hace más de un siglo. Y que era
trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Un lema importante que tiene que ver con el concepto de salud mental. Si yo te digo qué es la salud mental, bueno, la salud mental es salud, no es una enfermedad mental. ¿Lo dije bien? Perfecto. Muy bien. Un estado, en síntesis, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un estado de bienestar en el que cada individuo puede desarrollar su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y puede aportar a su comunidad. Eso en contraste a lo que antes se consideraba la salud era ausencia de enfermedad. Y acá te está diciendo, no, es un bienestar. Es un bienestar claro, que te permite vivir en sociedad, aportar a tu comunidad y estar en un estado de cierto equilibrio que te permita también afrontar todas las tensiones que tiene la vida diaria y la vida personal. Bueno, lo que decíamos recién acerca del impacto de la pandemia, el aislamiento, el miedo, las muertes. Tuvimos 15 millones de muertos en el mundo, la pandemia dejó. Sin haber habido una guerra, que esto fue lo que mencionó el presidente Fernández, sin haber habido guerra, murieron 15 millones de personas en el mundo. El doble... Si un tercio de nuestro país se hubiese muerto. ¿Y qué hubiese pasado si no nos hubiésemos quedado dentro de casa? Claro. Si no hubiésemos usado barbijo, si no hubiesen llegado las vacunas y todo eso que ya sabemos. Y por último, para no hacerlo más extenso a este bloque, ¿por qué el cambio climático genera algo que se denomina ecoansiedad? Que es la preocupación justamente por el futuro, que es incierto y que está vinculado al desafío de frenar el cambio climático. No de pensar cómo hacemos para calmarle la ansiedad de los jóvenes, sino de frenemos el cambio climático. Es mucho más estructural, obviamente. Claro. No busquemos un remedio para la enfermedad que tienen estos chicos que están tan ansiosos. Están ansiosos, dale un ansiolítico, ¿no? No pasa por ahí, sino de vivir en una sociedad, y cuando hablo de sociedad también hablo de la comunidad, el ambiente, que no genere tanto temor en el futuro. Tal cual. Yo sumaría, me animo, sin ser especialista, sin ser psicóloga ni psiquiatra, también necesitamos que los jóvenes, y lo digo porque estamos en un momento electoral y no lo escucho mucho en los mensajes de los y las candidatas, es necesario hablarle a los jóvenes. Es necesario que los jóvenes tengan esperanza, que piensen que su futuro tiene sentido. Totalmente. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Yo no estoy pidiendo que volvamos a la juventud de hace 50, 60 años atrás, que tenía otro horizonte. Pero alguien le tiene que hablar a los jóvenes. Y contenerlos. Porque después, ¿por qué votó a tal cosa? ¿A quién votó a este y no votó al otro? ¿Y quién le habla a los jóvenes? ¿Quién se preocupa de sus inquietudes, de sus necesidades? Y cuando hablo de jóvenes, también tenemos que pensar un poco de las cosas en el tiempo histórico. Un chico de 20 años nació en 2003. No vivió muchas de las cosas que vivimos nosotros. Tal cual. Vio otras. Tal cual. Entonces, a esa población hay que contenerla, hay que escucharla. Y quizás también ayudemos a que tengan menos ansiedad y depresión, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, todo esto está ocurriendo en Buenos Aires. Ocurrió estos últimos 2 días, participó la ministra de Salud, Carla Bisotti, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por supuesto representantes de más de 30 países del mundo y de la Organización Mundial de la Salud.